Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué himno tan hermoso. Dios tan solo Dios. Lástima que nos lo cortaron, ¿no? Pero es un texto maravilloso. Hoy nos hemos reunido para abrir la palabra de Dios y para escudriñar, para estudiar más acerca de Él. En este momento quiero invitarles a que allí donde están inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia han sido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por el plan que has trazado para salvarnos. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias y permite que desde donde quiera que estemos escuchando hoy podamos entender qué amor tan especial, qué amor tan grande, tan maravilloso el que nos tienes a cada uno de nosotros. Acompáñanos y danos tu Espíritu Santo. En Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a invitarles a abrir la palabra de Dios de una vez en Apocalipsis 21, versos 23 al 27. Dice la palabra de Dios: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No tendrán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que escuché y que me impresionó mucho porque me cambió mucho lo que yo pensaba con respecto a los libros y sobre todo al libro de la vida del Cordero. Entonces, por eso hoy quise compartirlo. Es de un pastor que se llama Joel Barrios. Y quiero compartirlo con ustedes porque me impresiona mucho ver el infinito amor de Dios para con cada uno de nosotros. Cómo desde la eternidad nos ha amado y nos conoce desde antes que hubiésemos nacido. Amén. Maravilloso, ¿cierto? Nos conoce desde antes de la creación y nos ha amado con tanto amor. Pero aquí en estos versos nos decía que solamente entrarán los que tienen ¿qué decía? Busquen ahí en Apocalipsis 27, 21, 27, sí. Ahí la última partecita, ¿qué dice? Los que tienen ¿qué? El nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Bueno, ¿y cómo hace uno para meter el nombre en ese libro? Yo estaba convencido, y por eso es que quise traer este tema acá. Porque yo estaba convencido que en el momento en que uno se bautizaba, su nombre era ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Pero es impresionante, hermanos, el amor de Dios. Hagamos un resumen. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva pecaron y le entregaron el gobierno de este mundo ¿a quién? A Satanás. Luego Jesús recuperó ¿qué? El dominio de este mundo, ¿cierto? Y Jesús, además de recuperar el dominio y devolvérselo al ser humano, ¿qué hace? Prepara una nueva ciudad, prepara un nuevo hogar. Y va a ser acá, lo va a establecer acá, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, hubo una falla por un hombre, pero también por un hombre hubo la solución. Adán entregó el dominio, Jesús recupera el dominio, y no solamente lo recupera, sino que con su acción de hace aproximadamente 2000 años, nos dice: no se preocupen, yo voy a retornar eso a ustedes. Amén. Infinito el amor de Dios, maravilloso.
Pero él dice, no se lo voy a entregar a todos. Aquí hay una condición en Apocalipsis, que es los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Cuando uno piensa en el cielo, uno piensa en esa idea platónica del cielo, que es unas nubecitas, alguien tocando un arpa y un viejito con barba sentado allí. Y esa es la idea platónica del cielo. Pero la palabra de Dios nos dice, no, nosotros tenemos que tener una idea hebraica del cielo. La idea que nosotros debemos tener es una idea concreta del cielo. El cielo es un lugar con calles, con seres humanos, con actividad, con trabajo, solo que va a haber algo que no está. ¿Y qué será lo que no va a entrar allí? El pecado. Todo hermoso, pero sin pecado. O sea, equivalente a lo que Jesús soñó cuando hizo el Edén. Un lugar, un paraíso, un lugar perfecto donde no hay pecado, donde todos amamos a Dios y hacemos todo por amor a Dios. Pero bueno, aquí nos habla del libro de la vida del Cordero. ¿Qué será el libro de la vida del Cordero? Para empezar y después miramos a ver, ¿qué tiene el libro de la vida del Cordero? ¿Nombres? El libro de la vida del Cordero tiene nombres. ¿Y qué nombres tiene? Nuestros nombres. Bueno, pero ¿por qué se llama el libro de la vida del Cordero? Empecemos en orden. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Entonces podríamos decir el libro de la vida de Jesús. Si yo digo, bueno, voy a prestarles el libro de la vida de Dino, ustedes dicen, ah, sí, ahí está la lista de nombres de los familiares de Dino, ¿cierto? ¿Eso es el libro de la vida de Dino? ¿La lista de nombres de mis familiares? No, ¿cierto que no? Debe haber algo más. ¿Qué más hay allí? Ah, bueno, algo así. Veamos lo que dice Hebreos 10:7. Necesito a alguien que me ayude y que lea rápidamente, que me le presten un micrófono y me ayude a leer desde allá. Hebreos 10:7. Necesitamos un micrófono, por favor. Sí, bueno, tómate doy mientras tanto. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. ¿Qué dice allí? ¿Qué dijo Jesús? Que en el libro, ¿qué? Está escrito de él. O sea, aquí nos está confirmando que en el libro de la vida del Cordero está escrito la vida ¿de quién? De Jesús, porque Jesús dijo, como en el rollo está escrito, vengo a hacer lo que de mí está escrito en ese libro, ¿cierto? Bien. Tú, Lucas, te encargas de acercarse. No voy a hablar mucho porque ahí está bien. Es para que no hable mucho. Entonces, cuando Cristo vino, ya en el libro de la vida se hablaba de todo lo que él iba a hacer acá. Es interesante, ¿cierto? Y él sabía y él vino y le dice, yo vengo a hacer lo que de mí está escrito. Es decir, ya sabía lo que se venía a hacer. Pero dice más del libro de la vida. ¿Qué más decía? En Apocalipsis, el libro de la vida del Cordero. Entonces ya sabemos que el libro, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, tiene una parte de su contenido es la biografía del Señor Jesucristo, o sea, del Cordero. Toda la biografía está en el libro de la vida. Pero adicionalmente, pues, hacen parte de esa biografía el listado de los que Jesús quiere para que vivan con Él en la eternidad. Era necesario en ese plan de salvación que alguien viniera y viviera sin pecado. ¿Alguno de nosotros está sin pecado? ¿Alguno de nosotros ha vivido sin pecado? ¿En la Biblia se registra el nombre de algún personaje que haya vivido sin pecado? Ninguno. Solo hubo uno digno, que fue Cristo Jesús. El único que podía vivir en el cielo, en conclusión. Era el único que estaba sin pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Es el apartarme de Dios. Es el no hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, que estaba sin pecado, que estaba puro, que estaba limpio, dijo, miren, hagamos algo. Yo vengo para restaurar lo que se dañó.
Yo vengo porque necesito cargar a la pierniquebrada. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo. También dijo Jesús: el que viene a mí, no le echo fuera. También dijo Jesús: hay perdón para todos. Dice Jesús: yo vine a buscar a los pecadores, no a los justos. Pero yo le preguntaba ahorita a los ancianos: ¿usted es justo? Y a uno le cuesta trabajo decir que es justo. ¿Cuántos justos hay acá? Levanten la mano. Ninguno. ¿Cuántos impíos hay acá? Todos. ¿La salvación es para justos o para impíos? La salvación es para los impíos. Pero nosotros, Jesús nos dice: miren, yo vengo a entregarles un regalo maravilloso, una gracia. Usted no tiene que hacer nada. Usted solo tiene que recibir un regalo. Recíbalo, no necesita más. Y cuando Jesús te ofrece ese regalo, te dice: mira, cuando estés ante Dios, Dios no te va a ver a ti, me va a ver a mí. Ahora, ¿cuántos somos santos? Ninguno. Pero somos santos en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que aprender a vivir en santidad, a sentirnos santos, pero en Cristo Jesús. Si olvidamos esa parte, no tiene sentido. No somos nada, somos injustos. Porque hagamos lo que hagamos, siempre va a haber pecado en nosotros. En la tradición nos enseñaron que Jesús estaba allá en el cielo y que cada vez que usted se portaba mal, como que Él estaba repartiendo enfermedades desde el cielo. Mandaba con rayos enfermedades y cada uno recibía. Y uno pensaba: qué malo es Dios, solo castigos. Cuando uno atraviesa dificultades, cuando uno atraviesa momentos de quebranto, uno puede llegar a pensar mal de Jesús, puede a juzgarlo, puede señalarlo. Pero cuando uno va al fondo de las cosas, uno dice: cuánto amor, cuánta misericordia, cuánto perdón hay en Jesús. Jesús te ama y Jesús quiere salvarte y lo dio todo por amor a ti. Veamos quiénes están inscritos entonces en el libro. Los que están ¿qué? Cubiertos por Jesús. Jesús nos da el regalo, si lo aceptamos, pues lo tomamos y Él ahí mismo nos cubre con su santidad. Y nosotros somos vistos a través de Jesús. Ya no nos ven a nosotros, sino ven a Jesús. Y somos limpios. Veamos qué dice Romanos 5:18. ¿A quién le alcanzamos el micrófono? ¿Quiénes están cubiertos por Jesús? Pensaríamos en primera instancia que los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, se han bautizado y su nombre está inscrito en el libro, ¿cierto? Porque cuando usted se bautiza, su nombre es registrado en la vida, en el libro de la vida. Eso era lo que yo pensaba. Romanos 5:18. Así que, como la transgresión de uno, solo vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justificación debida a todos los hombres. Amén. Por uno, que es Cristo Jesús, viene ese regalo. Y dice que es para ¿quiénes? ¿Para los adventistas del séptimo día? Para todos, dice, para el ateo, para el agnóstico, para la prostituta, para todos. Pero uno diría: ¿pero cómo un agnóstico, un ateo? ¿Y ellos también? ¿Los cubre a ellos también? ¿Luego no tiene que ser bautizado para recibir la gracia de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Veamos lo que nos dice Génesis 3:15. Es el momento en que Dios le hace la promesa a Adán y Eva. Pero la pregunta es, bueno, veamos qué dice Génesis 3:15. Ese micrófono tiene que saltar a otra parte, por favor. Pásalo, eso.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Muchas gracias. Es un versículo bien interesante, porque es el plan de salvación, es la solución a los problemas en el momento que Adán y Eva entraron en pecado. Pero yo les pregunto algo, ¿Adán se arrepintió? ¿Adán fue y le dijo al Señor que se había equivocado? ¿Eva fue y le dijo, Señor, nos equivocamos, perdónanos? ¿Alguno de ellos pidió perdón? ¿Estaban arrepentidos? No. Y aunque ellos no se habían arrepentido, ¿qué hizo Dios? Generó el plan de salvación. No hubo arrepentimiento de parte de ellos. Y a ver, ¿por qué sabemos que no hubo arrepentimiento? ¿Qué hizo Adán cuando Jesús qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, es decir, estaban huyendo de Dios, ¿cierto? Trataron de huirse de Dios. Bueno, a veces nosotros también somos así de insulsos. Queremos huir de Dios pretendiendo que Él no nos va a ver. Pero Jesús en su infinito amor va, los encuentra y les dice, los cuestiona. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Señor, estoy arrepentido, perdóname, ¿me equivoqué? No. ¿Le echó la culpa a quién? A la mujer. Es decir, Adán no estaba arrepentido. Eso es lo importante de esta parte. Y el plan ya estaba. Y Adán no se había arrepentido. A nosotros nos enseñaron que tenemos que arrepentirnos para poder ser dignos de la gracia, ¿cierto? Y aquí Adán no está arrepentido y ya tiene la gracia. ¿Y qué hizo Eva? Le echó la culpa a la criatura. ¿Criatura hecha por quién? Por Dios. Es decir, Adán y Eva culparon a Dios y Dios los buscó en amor para que ellos se inculparan. Es decir, para que ellos dijeran, soy culpable, reconozco que me equivoqué. Pero ni buscándolos, ni sabiendo que Dios sabía todo lo que había pasado, ellos se arrepintieron. Y lo hermoso es que a pesar de que no estaban arrepentidos, de que no estaban pidiendo perdón, de que uno le echó la culpa al otro, del otro a la otra, a pesar de todo eso, el Señor llega con el plan de salvación. Es decir, hermano, usted puede estar en una situación de conflicto con Dios y el plan de salvación para usted ahí está, activo. Está el plan de salvación. Podríamos llegar a la conclusión que es más difícil perderse que salvarse, porque el plan está ahí. Usted se equivoca, pero ahí está la salvación. Sigamos un poquito adelante. Dios en el plan de salvación, digámoslo de otra manera, les dice a Adán y Eva, bueno, ustedes no quieren estar conmigo, ustedes entraron en pecado y cada vez que me ven huyen. ¿Esa no es la condición de nosotros cuando estamos en pecado? ¿Huir de Dios? Nos apartamos de Dios cuando estamos en pecado, no lo buscamos, sino que, uy, no, es que me da pena, eso yo no vuelvo. Entonces usted pelea con Dios y se mete a una discoteca. Usted pelea con Dios y se pone a fumar, a tomar. Usted pelea con Dios y en vez de buscar a Dios, que lo ha hecho todo con tanto amor por usted, usted lo que hace es caer en las garras de Satanás. ¿Sí o no? Y díganme, el pecado, ¿por qué aparece el pecado? ¿Quién es el responsable del pecado? ¿Dios? Y entonces, ¿por qué cuando pecamos corremos a los brazos de Satanás? Si Él es el responsable del pecado. En vez de correr a los brazos de Dios a buscar el perdón y rehacer nuestra vida con Dios. Pero no siempre pasa eso. Pecamos y lo que hacemos es apartarnos. Estamos mal, ¿cierto? Entonces Dios les dice, ustedes no quieren estar conmigo, ustedes cada vez que yo los busco me huyen. Pero yo voy a morir y a restaurar todo naturalmente. Ustedes ahora son amigos del diablo, pero voy a ponerles una semilla que creará enemistad con la serpiente. Eso decía el texto, ¿no? Acepten mi regalo y no se resistan. Y si así lo hacen, restauraremos esta tierra que perdimos. El Señor le dice, mire, yo voy a hacer esto, voy a morir por usted. Voy a poner enemistad entre usted y la serpiente, pero voy a poner una semillita donde usted tenga la necesidad de mí. Ustedes analicen y verán que el ser humano tiene una necesidad trascendente, no puede evitarla.
Usted ponga un niño que crezca en una montaña, en donde quiera, y puede equivocarse de Dios, pero la necesidad de Dios hace que ese niño le llame a la montaña a Dios, o le llame al sol Dios, o le llame a la luna a Dios, o le llame, ¿cierto? Hay una necesidad intrínseca. Todas las culturas tienen esa necesidad. Y analice al que sea. Dios puso esa semillita no para los adventistas del séptimo día, la puso para todos los seres humanos. Y en la omnisciencia de Dios, Él conoce exactamente cuántos seres humanos van a nacer, cuántos seres humanos están en la tierra, cuántos va a haber. Y usted puede decir, no, es que yo no fui deseado, es que mis papás realmente pues a mí no me deseaban, yo soy una cuestión de fortuita. Pues para sus papás puede serlo, pero para Dios es la cosa más especial del universo. Vamos a ir a Efesios 1, 4 al 6. Corra el micrófono, por favor. Entonces podríamos llegar a una primera conclusión, y es que no necesariamente tengo que asistir a una iglesia para ser salvo. No necesariamente tengo que bautizarme para ser salvo. Efesios 1, 4 al 6. Le tocó pararse. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí. Perdona que te corte. ¿Según qué? No, sigue. Vas a seguir, pero espera, vamos a parar. ¿Según qué? ¿Nos escogió quién? Dios nos escoge en Cristo, desde antes de la creación del mundo. O sea que el plan de salvación está ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dale de nuevo. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo, antes de la formación del mundo. Desde antes de la creación del mundo fuimos predestinados ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. Desde antes, metas eso en la cabeza. Usted, su nombre ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Vamos a Romanos 2, 14 al 16. No somos casualidad, hermanos. Estamos desde antes de la formación del mundo, desde la eternidad. No nacemos condenados por Dios. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del pecado, que nacemos en condenación? No nacemos condenados por Dios. Nacemos con un plan de salvación. Y si no nos resistimos, nos salvamos. Es gratis, hermanos. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos resistimos a creer que la salvación es tan fácil. Y la complicamos y la complicamos y la complicamos y le ponemos cada vez más cosas. Pero vean que es gratis, vean que es fácil y vean que desde antes que fuéramos ya estábamos en el plan de salvación. Él se regaló a sí mismo, regaló su vida. Jesús nos da su vida. Dios nos puso desde la eternidad en el libro de la vida. Pero ¿qué podría pasar con los paganos, con los ateos? Esos también estarán registrados en el libro de la vida. ¿Qué nos dice Romanos 2, 14 al 16? ¿Quién va, por favor? Muy bien. 2, 14 al 16, arriba. Dale. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Perdón, ahí, para ahí. ¿Estos qué? ¿Muestran en su corazón?
Muestran, Lo que la ley les- bueno, yo tengo otra versión. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita ¿en dónde? En su corazón. ¿Y de quién están hablando? De los no judíos, o sea, los gentiles. Estamos hablando de ateos, de todo. Es más, realmente un ateo, para ser ateo, tiene que negar a Dios. ¿Sí o no? O sea, que tiene que creer en Dios, porque ¿quién niega algo que no cree? Tiene que creer en Dios para poderlo negar. Entonces, definitivamente, pues ateo en últimas no hay. Bien, continúa Alexandra, gracias. Como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los causa y otras veces los excusan. Los acusa. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Dense cuenta, sus propias conciencias los llevan a hacer lo bueno delante de Dios. Su propio corazón, o sea, Dios puso esa simiente allá en Génesis 3:15, la puso en el corazón de cada uno de nosotros para poner enemistad con la serpiente y para acercarnos en la necesidad de un Dios. Según esto, ¿puede un pagano ser salvo? Claro, amén. Ahora miremos, ¿cuándo fueron inscritos en el libro de la vida? Toda esa cantidad es el listado de los que Jesús tiene anotados en el libro de la vida. ¿Cuándo fuimos escritos o cuándo fueron inscritos? ¿Ellos pueden ser salvos sin conocer a Jesucristo? Pues les voy a contar que hay un libro de Elena de White que dice que Cristo en el viaje a la Nueva Jerusalén se acerca a personas que nunca conocieron de Él y se les presenta a algunos que no lo conocían y les presenta el plan de salvación. ¿Por qué? Porque desde la eternidad estamos registrados en el libro de la vida. Desde la eternidad, todo ser humano está registrado en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para perdernos? ¿Por qué nos perdemos si estamos todos registrados en el libro de la vida? Porque nos resistimos, porque somos nosotros los que no queremos estar. Veamos lo que dice Mateo 12:31. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Es más, dice que Jesús dijo que ni nos perdemos por rechazarlo a Él. O sea, nosotros no nos perdemos por rechazar a Jesús, pero sí por rechazar al Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo es importantísimo. Y fue el que fue colocado en Génesis 3:15 en el corazón de cada uno de los seres humanos, de todos los que están sobre la tierra. El Espíritu Santo es una persona, es un ser de la divinidad, es el que obra en nuestro corazón, es la semillita que Dios puso en el corazón de Adán y Eva para poner amistad con Dios y enemistad con la serpiente. Así sea un pagano, sea un ateo, sea el ser humano en las condiciones que sea, esa semillita debe crecer en su corazón. Y cuando esa persona empiece a aceptar a Jesús, esa semilla va creciendo y se va desarrollando y se va desarrollando y se va desarrollando, y el Espíritu Santo le mostrará cuál es el camino para la salvación. Pero debemos dejar que crezca la semilla en nuestros corazones. El Espíritu Santo en este momento está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, y nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Lo dejamos trabajar o lo rechazamos? Nadie más. Eres tú el único responsable de tu salvación. Eres el único responsable de decirle a Dios: sigue trabajando en mi corazón, moldéame, llévame de gracia en gracia hasta la excelencia que es Cristo Jesús. Pero somos nosotros. O podemos simplemente decir no, 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 no,
Y Dios no te va a obligar. Jesús no obliga a nadie. Pero el Espíritu Santo lo tienes y está trabajando en tu corazón. A pesar de ser ateo, Dios te ha dado el Espíritu. Pero si tú empiezas a negar, Dios te respeta tu individualidad. Pero tú eres quien defines. En ningún lado aparece que Dios registre a alguien en el libro de la vida. En las Sagradas Escrituras no aparece esto. Pero en cambio sí aparece que Dios borra gente del libro de la vida. ¿Por qué será esto? Vamos a Éxodo 32, 31 al 33. Que corra ese micrófono, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aquí aparece un registro de Moisés donde Dios borra a alguien. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Cuando Moisés le dice a Dios, bórrame, gracias, bórrame por favor, antes de borrar al pueblo, bórrame a mí. Nos está mostrando que sí se pueden borrar personas del libro de la vida del Cordero. Sí puede ser borrado alguien, pero Dios te predestinó. Pero si no quieres, pues no te va a obligar y va a tener que hacer algo que para Él es doloroso, borrar a un ser humano. Veamos Salmo 69, 28. Salmos 69, 28. Pues persiguen al que has afligido y se burlan del dolor del que has herido. Devuelves mal por mal, que no alcancen tu perdón. Bórralos del libro de la vida, bórralos del libro de la vida, no los pongas en la lista de los justos. Apocalipsis 3, 5. Los que salgan vencedores serán así, vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Entonces, ¿al que qué? Los que salgan vencedores, porque también es una batalla. Si permanezco en Cristo, Dios no borrará mi nombre del libro de la vida. Apocalipsis 22, 19. 22, 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿Dios quitará qué? Su parte del árbol de la vida. ¿Cuándo se borrarán entonces los nombres de los rebeldes? Ya no podemos decir de los gentiles, ya no podemos decir de los incrédulos, de los ateos. Ya tenemos que hablar es de los que han endurecido su corazón, de los que han negado constantemente, de los que no quieren nada con Dios. ¿Cuándo se borrarán esos nombres entonces? ¿Cuándo será el momento en que Dios borre esos nombres? Vamos a Daniel 7. Versos 9 al 10. Daniel 7. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Se cansaron los lectores. Bueno, dice, bueno, dale, gracias. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. El 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 13 y 14.
Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Dios, con mucho dolor, abre los libros y analiza cada caso. ¿Cómo se llama eso? ¿El juicio qué? Investigador. ¿Cuándo se está llevando a cabo ese juicio? Ahora mismo. ¿Su nombre ya pasaría? No sabemos. Pero en ese juicio se está analizando la situación de cada uno de nosotros y se define quién será borrado. Veamos lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hayan escritos en el libro. En aquel momento se abre y dice que es un tiempo de angustia. El Espíritu Santo es retirado. Y quedamos en una angustia, pero afortunadamente no es mucho tiempo. Y todos los que se hayan escritos en el libro, ya no se habla de una iglesia, ahora se habla de un remanente, de un pequeño grupo. Después de que Dios inscribió en la eternidad a todos los seres humanos, le queda un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente es el que va a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Esperamos y deseamos que nuestros nombres estén allá, ¿cierto? El pueblo sin el Espíritu Santo queda a la deriva. Solo queda con lo que estudió, con lo que aprendió, con lo que sabe, con lo que vivió y con lo que practicó de Cristo Jesús. Y todos los que se pierden, ¿por qué se perdieron finalmente? Porque resistieron la voz de Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? A veces aceptas y a veces no aceptas, a veces peleas, a veces reniegas, lo criticas todo, o tu corazón está ávido del Dios vivo, del Dios verdadero. Porque si Dios está inundando tu corazón, tus acciones deben ser de bondad, de misericordia. Tú no serías juez de absolutamente nadie, sino serías un servidor de absolutamente todos, que fue lo que Jesús vino a enseñar. Nosotros no podemos estar en la mitad. O nosotros estamos de parte de Dios o estamos apartados de Dios. No hay términos medios. No hay hoy sí, mañana no. Porque tu juicio puede ser hoy, puede ser en este momento, puede ser mañana, no lo sabes. Veamos lo que nos dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Gracias. Antes de darte la vida, ya te había escogido, dice el Señor. Amén. ¿No es hermoso? Antes de que siquiera el vientre de mi madre me hubiese creado, el Señor ya me tenía para un plan de salvación. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. El Señor nos ama tanto que desde antes de que el ser humano fuera, ya nos tenía escritos en el libro de la vida. Pero somos tan tercos, somos tan
torpes y nos apartamos. ¿Y sabe cuál es el oficio de Satanás? Hacerte sentir torpe y hacerte sentir terco. Y que tú digas, ay no, es que ya no vale la pena, es que ya me he apartado tanto. No, es que ya ni para qué vuelvo. Pero el Señor dice, con infinito amor te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto amor? ¿Cuántos jóvenes aquí de pronto, cuántos adultos rebeldes con las cosas de Dios? ¿Cuántos allí en la casa sentados viendo de pronto esta transmisión y diciendo, ay, yo estoy que cambio esto y me voy a ver otra cosa? Rebeldes a las cosas de Dios. Pero Dios nos dice que nos ama de tal manera que desde antes que nosotros existiéramos, Él ya tenía un plan, tenía sueños contigo. El Señor nos ha soñado desde la eternidad. ¿Saben qué? La tercera parte de ángeles, de esos millones de millones de millones de millones de miliadas de ángeles que habían en el cielo, la tercera parte de ángeles no la alcanzamos a imaginar. Son millones de miliadas de todo eso. Y el Señor nos amó tanto que dijo, yo quiero hacer a un ser a mi imagen y semejanza, para que venga a llenar el vacío de esa tercera parte de ángeles que tuve que desterrar. No sería desterrar, no, sería descelestial. Y el Señor desea que esa raza humana, esos millones que tenemos aquí, todos procedamos al arrepentimiento para que gocemos la eternidad con Cristo Jesús. Y nuestros corazones se endurecen día tras día. Y cada vez nos peleamos por cosas intrascendentales. Mire, por ejemplo, una pareja, si una pareja tiene un problema y están discutiendo y uno solo de los dos se calla, ya no hay pelea. Ya no hay pelea, no hay con quién pelear. Las discusiones se acaban. Dios desea que cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros familiares, con cada uno de nuestros compañeros de trabajo, con cada uno de nuestros amigos, vengamos a su gracia. Le busquemos de corazón. ¿Alguna sociedad alguna vez ha dicho, nosotros necesitamos a Dios y vamos a vivir con Dios? Y hoy en día, ¿qué fue lo que dijo Francia hace unos años? Nosotros no necesitamos de Dios, ¿se acuerdan? Y sacaron a Dios de la Constitución y todo esto. La única forma de demostrar que Dios no existe es negando algo que existe. Lo decíamos hace un rato. Todo el mundo dentro de su corazón tiene esa semillita. Por eso cuando hay una charla, cuando hay conferencias, muchas personas que usted creía que eran durísimas, se sientan ahí y terminan derrumbados por el Espíritu Santo. Porque el hombre es un ser integral y como integral necesita desarrollar todas sus capacidades. Y hay una capacidad que mantiene vacía en la mayoría de los seres humanos y es la trascendencia. Mantiene vacía y ellos sienten un vacío en el estómago y un nudo en la garganta y quieren llenarlo con lo que sea. Lo que sea es lo que el mundo les ofrece. Pero cuando medio escuchan algo de Dios, esa partecita se satisface, esa partecita se empieza a llenar. Y el Espíritu Santo hace su trabajo. Por eso, hermanos, hoy es un día de salvación. Hoy es un día de entender que Dios ya lo hizo absolutamente todo por nosotros. Que estamos registrados en el libro del Cordero porque somos el mejor sueño de Cristo Jesús. Y que si para nuestros padres no fuimos importantes, para nuestros amigos, para el que sea, no somos para Cristo Jesús valemos la niña de sus ojos. Por eso hoy me encantaría que tú hablaras con Dios un minuto y le dijeras, Señor, perdóname, perdona mi terquedad,
perdona mi dureza, pero quiero ser sensible a tu palabra. Quiero ser sensible a ese infinito amor que tienes por mí. Si así lo sientes, te invito a que te pongas de pie. Y hables con Dios como ese amigo maravilloso que ya lo hizo todo por ti. Lo importante no es esta iglesia o aquella. Lo importante realmente es que te encuentres con tu Creador, que te encuentres con el que te ama como nadie más te puede amar, con el que te ama con un amor infinito que tú no alcanzas a imaginar. Oremos. Padre, en tu palabra dice que si nosotros te levantamos de la tierra, tú a todos los atraerás a ti mismo, Señor. Por eso hoy queremos decirte gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, porque tu misericordia es maravillosa. Gracias por amarnos con un amor infinito. Señor, todo lo que pides de nosotros es que nos acerquemos a ti y que caminemos contigo. No pides más, que caminemos contigo. Tú quieres ser nuestro amigo. Y Señor, hoy cada uno de nosotros te decimos con el corazón y la mente, Señor, queremos que seas nuestro mejor amigo. Señor, queremos aprender a caminar contigo, mejor de lo que caminó Enoc contigo. Queremos tener una relación tan estrecha contigo, Señor, que tú digas, ya es hora de volver a la tierra. Mi pueblo está preparado para mí. Gracias, Señor, por este día que nos permitiste trazar tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos vamos felices, vamos con una sonrisa que sale desde lo más profundo de nuestras vidas, Señor. El sabernos salvos por Cristo Jesús. El sabernos amados desde la eternidad. Y el saber, Señor, que tú no nos deseas borrar, sino que tú quieres vivir con nosotros como tus mejores amigos por toda la eternidad. Gracias, Padre bueno, quédate con cada uno de nosotros de manera individual, con cada ser humano que ha escuchado este tema el día de hoy. Quédate y permítenos gozarnos de tu presencia. Cambia nuestros corazones egoístas, cambia nuestras mentes egoístas y, Señor, que entendamos que la salvación es para el mundo entero. En Jesús te lo agradecemos todo. Amén, Padre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en nuestro corazón mucha paz. Que el Señor les bendiga.